entre el 8 y 10% de la población presentarán cálculos renales en algún momento de su vida. ¿Qué son? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? Este es nuestro tema del día de hoy en Vida Saludable. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Cálculos renales. Los cálculos renales, también conocidos como piedras en los riñones, son una condición común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Estas pequeñas y duras masas se forman en los riñones cuando ciertas sustancias en la orina, como el calcio, el ácido úrico y el oxalato, se concentran en exceso. Aunque pueden ser extremadamente dolorosos, la buena noticia es que la mayoría de los cálculos renales pueden tratarse y, mejor aún, prevenirse. Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cálculos renales, qué son y sobre todo cuál es el tratamiento que podemos llevar. Pues para eso se encuentra con nosotros el doctor Felipe Ericel Hernández Arellanes, quien es médico especialista en nefrología, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ay, muchísimas gracias. Al contrario, por venir a platicar este tema tan importante, porque ya vimos, el índice es altísimo, entonces sí debemos considerar cuáles son los factores de riesgo y sobre todo cómo prevenirlos. Claro. Pero vamos a empezar hablando, ¿qué son los cálculos renales? Bueno, pues mira, los cálculos renales, o médicamente conocido como nefrolitiasis u urolitiasis, va a ser un síndrome clínico caracterizado por la formación de masas, las cuales pues van a ser, se van a formar a través de cristales propias que vienen de los productos de degradación en la orina, ¿no? Y que finalmente pues van a tener varias causas metabólicas, algunas genéticas, ambientales que pueden contribuir en su formación. ¿Y hay diferentes tipos? Claro que sí. Diferentes calcios. El 80% de los cálculos renales se forman a partir del calcio, ¿sale? Un 10% secundarios al ácido úrico y otros minerales, ¿no? Entre ellos la estrubita, por ejemplo, asociada a infecciones de vías urinarias de repetición. ¿Pero por qué se forman? Ok, es una pregunta bastante interesante. Fisiopatológicamente, si hablamos a nivel médico, pues va a tener que ver principalmente por la sobresaturación de la orina, ¿no? Esto principalmente por factores como una mala ingesta de agua, un mal flujo urinario que tenemos en este caso, y finalmente pues factores dietéticos intervienen mucho en la formación de estas piedras. O sea que tienen mucho que ver con nuestra alimentación. Claro que sí. El hecho de tener una dieta con un alto consumo de sal y un bajo consumo de agua incrementa la incidencia de formación de piedras. Quizás un dato bastante relevante es que el consumo de refrescos se ha asociado impresionantemente con la formación de piedras. Se habla que el consumir un refresco al día de 600 mililitros incrementa hasta de un 22 a un 33% del riesgo de formación de piedras, a diferencia que si consumiéramos un refresco a la semana, por ejemplo. Entonces, como verás, la estadística pues sí es bastante alarmante. Ay, doctor, qué impresión, sí. Y además, como platicaste también del consumo de agua, o sea, ¿qué cantidad de agua debemos tener o tomar diariamente para que no se nos formen? Claro, el consumo de agua como tal, no hay una directriz que nos indique el volumen mínimo, sin embargo, sí hay una recomendación internacional que entre 2 a 3 litros de agua al día son aquellos que nos permiten tener un buen flujo urinario, pues precisamente para evitar la formación de piedras. ¿Y qué otros factores de riesgo podría haber? Por ejemplo, ¿nuestro pH es importante? Claro que sí. ¿Implica algo? Claro que sí, el pH urinario. Dentro de todos los factores que existen, como ya te mencioné, ¿no? El bajo consumo de agua, la ingesta de sal incrementada en nuestra alimentación, la obesidad, la diabetes, son factores que también han intervenido. Por ejemplo, pacientes que han tenido el antecedente de una cirugía bariátrica como un bypass gástrico, incrementa el riesgo de desarrollar piedras. ¿Por qué? Porque finalmente genera a nivel de nuestro metabolismo un cuadro conocido como hiperoxaluria entérica, en el cual aumenta la absorción de oxalatos y pues la formación de piedras, ¿no? Otros factores importantes pueden ser también las infecciones de vías urinarias de repetición, ¿no? Pacientes que están con infecciones a lo largo de su vida, pues principalmente por bacterias que tienden a reducir la ureasa, forman gran cantidad de piedras y finalmente empiezan a generar cuadros de repetición. También se le conoce como piedras en el riñón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque se forman en el riñón o en dónde se forman? Es correcto. De hecho, estas piedras inicialmente se pueden formar a nivel de algún espacio urinario, en este caso el riñón, pero finalmente también cuando se complica puede llevar a cabo una obstrucción de todo el trayecto de la vía urinaria, hablando de ureteros, vejiga, ¿no? Entonces sí puede llegar a presentarse.
¿Y se van desplazando del lugar? Sí, esto tiene que ver mucho con el tamaño de la piedra. Se ha visto que, por ejemplo, las piedras que tienen menos de 5 milímetros pueden viajar libremente a lo largo del trayecto de la vía urinaria, incluso salir sin darnos cuenta. Sin embargo, aquellas piedras que están por arriba de los 5 milímetros, incluso vamos a ver que en la literatura encontramos imágenes de piedras arriba de los 2-3 centímetros, pues obviamente esas no van a viajar y se quedan alojadas a nivel del parénquima renal. ¿Y a quién se le pueden formar? Bueno, generalmente todos tenemos el riesgo de formar piedras. ¿También niños? Sí, de hecho hay una incidencia importante en niños, principalmente en aquellos que tienen trastornos genéticos, ¿no? Por ejemplo, hiperoxaluria familiar, cistinuria, que son trastornos genéticos que se han asociado con la formación de piedras. ¿Y a partir de entonces de qué edad es como más propenso? O sea, ahorita ya vimos que la alimentación tiene mucho que ver y que también en niños, pero a lo mejor un sector de la población tiende más a las mujeres, quizá los hombres se me hace, ¿verdad? De hecho sí, los hombres tenemos una predisposición mayor a la formación de piedras y generalmente las edades son edades jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida, que hablamos entre los 10 a los 30 años de edad, ¿no? Que es cuando existe la mayor incidencia. ¿Y qué tan favorable o desfavorable es la ingesta de calcio? Porque, a ver, vamos a platicar un poquito. Las mujeres, sobre todo, que somos como más propensas a pues la pérdida de calcio, se nos da mucho el estar tomando sin prescripción médica calcio, porque también en los embarazos, ¿no? Descalcificamos por nuestra condición, por lo que sea, pero luego te dicen aguas, porque se te pueden formar estos cálculos, ¿es cierto? Claro, aquí esto es una pregunta bastante interesante porque parece ser que hay una contradicción médica, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho de tener una gran ingesta de calcio, pues sí, te puede decir, voy a formar piedras. Sin embargo, nuestra dieta tiene que tener un aporte de 1000 a 1200 miligramos de calcio al día, lo cual preferentemente se prefiere que esto venga dentro de los alimentos y no dentro de suplementos de calcio. Porque luego ni siquiera sabemos en qué cantidad. Exactamente. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de los cálculos renales. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta o detectamos que los tenemos? Claro que sí. Mira, aquí es importante mencionar que si bien cuando las piedras son muy pequeñitas, a veces ni cuenta nos vamos a dar que las tenemos. Sin embargo, el hecho de tener una piedrita que nos esté causando una molestia, pues el principal síntoma va a ser el dolor. Y es un dolor a nivel de espalda baja, que el paciente me dice, ese dolor se me va incluso, si es hombre se va a nivel de testículos, si es mujer se va a nivel de labios mayores, pero que incluso aumenta con la deambulación, ¿no? Otros síntomas pues que vamos a notar a veces cuando pues el cálculo pudo haber roto alguna parte de la vía urinaria, puede haber sangre en la orina, que puede ser evidente. Puede haber ardor al orinar, incluso pues esto condicionar infecciones de repetición, ¿no? Incluso hasta fiebre llegan a presentar algunos pacientes. ¿Y cuántos cálculos son los que normalmente se forman y de qué tamaño? Pues la verdad en número, no hay un número específico, ¿no? Finalmente, como te decía, puede haber cálculos desde muy milimétricos que erróneamente nos refieren a veces como ¿cómo se llama? Como cristalización o como la famosa arenilla que refieren en algunos estudios, pero finalmente los cálculos que nos van a causar problemas son aquellos que son mayores a 5 milímetros. Como te decía, un cálculo de menos de 5 milímetros lo podemos eliminar y no nos damos cuenta, pero cuando la piedra llega a ser más de 5 milímetros, incluso como te decía, piedras de hasta 3 centímetros, obviamente los síntomas son alarmantes, ¿no? Que incluso ya meritarían un tratamiento quirúrgico de urgencia. Ahorita vamos a hablar acerca del tratamiento, pero ¿en qué radica el tamaño, por ejemplo, o la cantidad? Por ejemplo, en el caso de los cálculos de struvita que son asociados a infecciones de vías urinarias, tienden a ser cálculos coraliformes, que meramente tienen la forma de un coral y pueden ser muy grandes. Los cálculos de calcio pueden ser iguales de milimétricos hasta 1 o 2 centímetros, que son finalmente los que nos causarían mayor problema. Como tú bien lo dijiste hace ratito, hay algunos que ni siquiera los detectamos o que los arrojamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero hay algunos que pues no, que como bien comentaste también hay que llevar un tratamiento. Pero ¿cuál es el mayor riesgo de tenerlos? El mayor riesgo quizás el hecho de un paciente que esté presentando recurrencias de litiasis. Yo creo que a todos los nefrólogos nos va a dar miedo el hecho de llevar a un paciente a insuficiencia renal, ¿no? Pero finalmente el hecho de tener una piedra puede generarte complicaciones, ¿no? Como pielonefritis, abscesos, hidronefrosis, que finalmente pues terminan con la función del riñón.
No. Eso sí, preocupante. ¿Y cuál sería el tratamiento? Por ejemplo, cuando hablamos de piedras de pequeño tamaño, sí, en la parte de nefrología nos enfocamos al tratamiento médico de expulsión, ¿no? Hay medicamentos que nos pueden ayudar a expulsar las piedras cuando las piedras son de un tamaño pequeño, como decíamos, entre 5 y 7 milímetros podemos todavía pues ayudar a que las piedras puedan ser eliminadas a través de medicamento. La ingesta de agua es muy importante, que el paciente tenga una ingesta de agua de entre 2 y 3 litros, como decíamos. La acidificación urinaria a través de, por ejemplo, el citrato, que es una molécula que ocupamos en el tratamiento, pero también, por ejemplo, cuando la piedra ya supera los 7 milímetros y está generando gran sintomatología en el paciente, o en los estudios de imagen vemos que está generando ya algún grado de hidronefrosis a nivel renal, bueno, finalmente esto pues conlleva a que el paciente pues, requiere un tratamiento quirúrgico, que esto ya es terreno del urólogo, ¿no? En el cual él va a operar a través de litotripsia, puede sacar la piedra, que es a través del láser, pero finalmente pues esta parte quirúrgica ya la dejamos a los expertos que son los urólogos en esta área del... Eso sería en cuestión de algún procedimiento ya quirúrgico, pero si no, ¿qué especialista es el que los podría revisar? El nefrólogo, en este caso nosotros también nos encargamos de valorar este cuadro de litiasis. ¿Y ahora cómo se diagnostican? Ahorita decíamos, ¿no? El diagnóstico, finalmente, pues la historia clínica es muy importante, ¿no? Lo que el paciente nos refiera en el momento del interrogatorio, el dolor, la hematuria, ¿no? Un examen general de orina que nos puede revelar la presencia de sangre en la orina, un ultrasonido renal que nos va a revelar la presencia, a veces es muy evidente ver las piedras en el ultrasonido, otras veces ver lo que decíamos, ¿no? Datos de hidronefrosis, es decir, dilatación de los cálices a nivel renal, de la vía urinaria, o finalmente pues una tomografía, que es como que el estudio en el cual vamos a ver ya las imágenes de las piedras ahí en el trayecto. Pero no tendríamos que llegar hasta este nivel si hubiera una prevención. ¿De qué manera nosotros podemos lograrlo? Hay estrategias que podemos ocupar, por ejemplo, para prevenir la litiasis renal. Una, pues el incremento o el consumo adecuado de agua, decíamos 2 a 3 litros de agua al día, disminuir la ingesta de sal. El sodio se ha visto que incrementar la ingesta de sal pues a nivel urinario genera que pues se acumule, que el calcio que estamos liberando, todos los desechos de la orina pues se cristalicen y se formen piedras, ¿no? El consumo, por ejemplo, de una dieta saludable, hablamos de, por ejemplo, que la sal no solo nos referimos a veces a la sal que yo le pongo a la comida, sino que tenemos productos en el mercado como son los cubitos estos de consomé, los refrescos, las aguas minerales, todas las azúcares, que el prevenir o el tener un consumo adecuado de estos productos pues nos ayudaría a prevenir. El consumo de embutidos, productos enlatados, las carnes rojas, que finalmente las carnes rojas dentro de su metabolismo llevan a la formación de oxalatos y con esto a la formación de piedras. Entonces, como veremos, la dieta es un factor muy importante para prevenir las piedras o los cálculos renales. Sí, porque también estábamos comentando hace rato, ¿no? Pueden venir enfermedades relacionadas y tener otras complicaciones. Es correcto. Como decíamos, la insuficiencia renal, ¿no? Que finalmente un paciente que está con cuadros de repetición de litiasis renal, pues uno de los desenlaces pues más temidos es llegar a la insuficiencia renal y pues esto, la diálisis, ¿no? Bueno, doctor, pues llegó el momento de hacer otra pequeña pausita, pero no nos tardamos nada, estamos en Vida Saludable. Recuerden que estamos hablando acerca de los cálculos renales y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en Anesma Televisión 8.4. Ahí pueden ver el programa en vivo y también grabado por si quieren consultar cualquier informe o ver el programa cuantas veces deseen. No nos tardamos nada. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de los cálculos renales y es muy importante poderlos detectar, saber que los tenemos y atenderlos. ¿Cuáles podrían ser esos focos rojos que nos indican que ya tenemos que ir al especialista? Porque estábamos hablando que podemos llegar al procedimiento quirúrgico que no queremos. El hecho de tener un dolor en la espalda, que como decíamos es un dolor que generalmente es espalda baja, y a veces se refiere hacia región testicular en los hombres o en labios mayores en el caso de las mujeres, asociado a síntomas como quizás ardor al orinar o ir frecuentemente al baño, pues esto nos podría prender el foco de decir, es probable que tenga yo cálculos renales. Y si a eso le sumo que pues yo conozco de que no tomo agua, de que consumo mucha sal, obviamente pues podría meritar una valoración. Claro, ya hace ratito estuvimos platicando acerca de los diversos tratamientos, pero cuando ya se requiere entonces el procedimiento quirúrgico, ¿en qué consiste? ¿Qué tan complicado y peligroso es? El procedimiento quirúrgico finalmente es terreno del urólogo, pero finalmente pues va a depender uno del tamaño de la piedra, ¿no?
porque si son piedras pequeñas, decíamos de un centímetro, quizás a través de litotripsia, por medio de láser, pueden entrar vía uretra y triturar la piedra y sacarla, ¿no? O en su defecto, por ejemplo, cirugía abierta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que la piedra sean piedras grandísimas, en el caso de los litos coraliformes, que pueden llegar a meditar pues incluso una cirugía abierta. Y también hay que llevar algunos o tener algunos cuidados posteriores, ¿no? Porque no queremos que se vuelvan a formar, porque se vuelvan a formar, doctor. Claro que sí, de hecho existe la posibilidad de 15% de formarlos entre el primer año después de haber tenido un cuadro de litiasis o hasta el 50% entre los 5 a 10 años después de haber tenido un episodio de litiasis. ¿Y esto por qué? Esto nos obliga precisamente a que el paciente que podemos considerar como un factor para un protocolo de estudio por parte de nefrología es aquel paciente que, por ejemplo, debutó con un cuadro de litiasis renal antes de los 25 años, que tenga historia familiar de litiasis, que ya sea, por ejemplo, un nuevo episodio de repetición de volver a tener piedras. Esos pacientes tenemos que estudiarlos. Y hay un estudio metabólico completo que hacemos los nefrólogos para identificar precisamente los trastornos metabólicos que existen o que han condicionado que el paciente esté formando piedras, ¿no? Claro. Por ejemplo, diagnosticar hiperparatiroidismo primario, alteraciones a nivel del metabolismo del oxalato, del ácido úrico. Y obviamente existen tratamientos específicos para esto y con ello prevenir que las piedras vuelvan a formarse, porque finalmente decíamos, ¿no? El miedo es que el paciente con litiasis me llegue a ser una enfermedad renal crónica y pues termine en una terapia sustitutiva de la función renal. Y estos cuidados entonces tienen mucho que ver con la alimentación, pero también llevan el reposo o se integran a su vida normal rápidamente. Se pueden integrar rápidamente a la vida social, laboral. Obviamente requiere cuidados, requiere una dieta, decíamos. Muchas veces el paciente después de un primer episodio es renuente y dice, bueno, ya pasó, vuelve a hacer lo mismo. Hasta que viene un segundo episodio, ¿verdad, no aprendemos. Entonces volvemos otra vez a caer en lo mismo y hasta entonces dice, no, ya, entonces sí me cuido. Y entonces es cuando pues decimos, ¿no? Pues la dieta es súper importante, volvemos a lo mismo. Nuestros hábitos del día a día son prácticamente consecuencias de nuestras enfermedades. Y en este caso, pues en el contexto de la litiasis renal, decíamos el consumo de agua es súper importante. El consumo de refrescos, quitarlo de nuestra vida cotidiana, el consumo de azúcares, el consumo de todo lo que son productos con alto contenido de sal. Sí, y también hay muchos remedios caseros o recetas que vemos en internet o que nos platica la abuelita, la comadre, la tía, la prima. ¿Funcionan? Prácticamente la gran mayoría de los remedios caseros que tenemos, ¿no? Que me dijo la comadre, que esto, que el otro, finalmente se asocian a solamente forzar la diuresis. Generan un mecanismo diurético nada más, pero como tal una evidencia que tengamos científica que nos diga que estos remedios funcionan para eliminar los cálculos, la verdad es que no la hay. O sea que sí debemos entonces al primer indicio pues ir a un especialista que ya platicamos cuál era y que nos haga nuestro diagnóstico y pues llevar nuestro tratamiento también para poder o tener que evitar la cirugía. Y todos los cuidados que decíamos, como siempre, la prevención, el tomar agua, los alimentos. Hay algunos alimentos, ya platicamos de todo lo que tiene sal, ¿no? Pero algunos alimentos a lo mejor que podríamos aumentar nuestra dieta para favorecer a que no se formen. Se ha hablado mucho del consumo de los zumos, ¿no? De estos cítricos, por ejemplo el jugo de limón que se ha visto con acidificación urinaria, los cítricos, la naranja, por ejemplo, que incrementan la acidificación, el ácido cítrico y con ello pues disminuyen la cristalización, ¿no? Pero como tal evidencia científica no la hay. Los arándanos por ahí habían mencionado que quizás tenían este efecto, no está del todo comprobado. Por ejemplo, otros alimentos que no, por ejemplo la toronja, no, porque es rica en oxalatos, ¿no? ¿Ah, sí? En pacientes, por ejemplo, que tienen estos antecedentes, pues dice, pues tómalo, pero si vas a tomarlo, obviamente tu consumo de agua tiene que acelerarlo para que puedas eliminar esto que estás consumiendo, ¿no? Y pues ya son prácticamente por ejemplo, a lo mejor hay un tabú el café, ¿no? Ah, sí, que hay con el café. ¿Qué hay con el café? ¿Quiénes tomamos Pues mucho café? finalmente por ahí hay estudios publicados en que el café tiene un efecto nefroprotector, ¿no? Entonces tampoco les pido que se aceleren y se tomen los 10 litros de café, ¿verdad? Pero 2 tacitas de café al día, la verdad es que están recomendadas y se ha visto que sí tienen un efecto protector en este caso. Y también hay que tomar mucho en cuenta el cómo nos lo vamos a tomar, valga la redundancia, porque claro, si le ponemos azúcares y nos tomamos 10 tazas de café, pues entonces ya salió con claro, entre las
asunto. Exactamente. El azúcar pues hace que el café pierda todas sus propiedades. De hecho, está mal que le pongamos azúcar, Claro. lo echamos a perder, dicen por ahí los expertos. Y el ejercicio, doctor, o sea, sí tener una vida activa nos va a ayudar también a esto. Claro, como en todas las enfermedades, el ejercicio juega un papel importante en la prevención de las enfermedades y en el caso de litiasis pues es el caso también. Cualquier tipo de actividad, ¿no? Porque Sí. luego también decimos, no, es que no tengo para pagar un gimnasio, hoy es que no tengo chance para salir porque está peligrosa ahí la ciclovía ahí cerca de la casa. Pero en casa podemos hacer Claro eso. que El sí, chiste es que actividad, activemos un poco. el chiste es estar en movimiento, ¿no? El chiste es tener actividad ya sea en casa, en la calle, en el gimnasio, pero sí tener actividad diaria que nos permita pues una vida saludable finalmente. Claro. Doctor, ¿nos puedes dar algunos consejos prácticos para el día a día? Claro que sí, pues uno, tomar agua, creo que es el principal. La ingesta de agua es elemental, no nos olvidemos que es parte especial, parte fundamental de nuestra vida. Quitar el refresco, yo les pediría que lo quiten porque finalmente ya vimos que afecta. Modular nuestro consumo de sal, los alimentos chatarra pues no nos benefician en nada. Siempre, como dice un comercial anterior, ¿no? Nada con exceso, todo con medida y creo que podemos estar bien. Y cuidar mucho también a los niños, porque Claro. ahorita están llevando una alimentación pésima. Afortunadamente las escuelas ya están tomando cartas en el asunto referente a la comida chatarra, pero de repente no nos damos cuenta y sí comen pues cosas que no deberían en exceso inclusive, o luego también los fines de semana, híjole, cómo abusan. Claro. Con las fiestecitas, ¿no? Claro, yo creo que esto nos debe de servir pues no solo para los adultos, digo, yo soy nefrólogo de adultos, pero finalmente creo que estas recomendaciones tendríamos que aplicarlas en toda nuestra familia desde niños, porque finalmente, como decíamos, también los niños pueden hacer litiasis renal y muchas veces tienen un trastorno genético que no hemos encontrado y que lo vamos a encontrar más adelante. Efectivamente. Doctor, ¿nos puedes proporcionar tus teléfonos o redes para que se ponga la gente en contacto contigo? Claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como doctor-nefrólogo. Pues mis teléfonos de contacto, pues si gustan tenerlos, es 55 43 73 35 26. Muchísimas gracias por toda esta información y tus consejos. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes por el 8.4 de Televisión Abierta, en donde en Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre y les deseo que estén muy, pero muy bien.